Perfecto, ahí ya estamos grabando. Bien, bienvenidos. Ya estamos en esta última clase de este módulo. La verdad es que por lo menos a mí, se me pasó volando. Se pasó volando ya las 5 clases. Pareciera que hubiese sido ayer, ya que iniciamos con el primer módulo referente a la verdad. Así que se pasó de verdad volando el tiempo. Pero damos gracias a Dios porque eso sabemos que estamos avanzando y que ya pronto iniciarán el módulo 3 que tiene que ver con el cuadro de la voluntad de Dios, uno y 2 que son módulos de verdad bastante increíbles, ya con un nivel de profundidad muy alto, ya muy alto. Así que estamos muy contentos por eso, por el avance que han tenido y de verdad que al terminar estos módulos esperamos que podamos salir con un conocimiento bastante profundo acerca de las escrituras. Bien, este último módulo, tiene lleva por nombre el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y nos vamos a remontar al Génesis 3:22, donde dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. La verdad es que yo creo que todos conocemos esta historia. Esta historia es una historia muy conocida por todos nosotros, que es la historia, ¿cierto?, de cuando Adán come del fruto, cuando, bueno, Eva comió primero, luego le da el fruto a él. Eh, y tenemos esta historia que se le cuenta a los niños desde muy pequeños, ¿cierto? Se les cuenta la historia de Adán y Eva. ¿M? Y la verdad es que es una historia que para muchos ya viene a ser solamente una leyenda. ¿M? Para muchos es solamente una leyenda, lamentablemente. Entonces, eh, otros quizás lo entienden de alguna otra manera, ¿cierto? Lo entenderán de alguna forma metafórica. Recordemos que la Iglesia Católica cometió un pecado tremendo cuando dijo, hace un tiempo atrás, hace un par de años, reconoce que los 10 primeros capítulos del Génesis son una fábula, ¿ya? Son historias que no necesariamente ocurrieron, sino que sirven para hacer metáfora de esto. Y eso lo declara la Iglesia Católica ahora último, hace muy poco tiempo. Y eso es por su poca capacidad de sostener la historia, precisamente por ciertos errores teológicos en los que caen, partiendo por lo que ya hemos visto, por ejemplo, cuando hablamos de que Adán y Eva, ¿cierto?, las dos primeras personas. Si lo vemos de esa forma, si lo vemos eso como un hecho histórico, históricamente es imposible sostenerlo. Ya es imposible sostenerlo. Ya entender de que Dios hizo a Adán y Eva. ¿Qué pasa con los dinosaurios? ¿Qué pasa con todas las edades, cierto, por los que pasó la humanidad, cierto, desde la edad de piedra hasta la edad de los metales? Entonces, ¿qué ocurre en ese tiempo? Entonces, claramente, con esa forma tan superficial de ver las escrituras, efectivamente no se podía sostener históricamente y la única salida que tuvo la Iglesia Católica frente al no poder sostener esto fue indicar que no, que en realidad no son libros históricos, sino es algo más metafórico, digámoslo así. Entonces, efectivamente, ahí es donde creo yo que ese es un error tremendo, pensarlo así. ¿Mm? Ahora bien, esta historia acerca del fruto del conocimiento del bien y del mal es una historia que todos conocemos, pero quizás mirada desde una manera muy superficial o quizás incluso malinterpretada. ¿M? Muchos piensan que ese fue el momento en donde entró maldad al ser humano. ¿M? ¿Por qué? Porque mucha gente confunde el bien y el mal y lo lleva solamente a un sentido moral. ¿Ya? El bien y el mal no tienen que entenderse moralmente ni socialmente, ¿ya? Según lo que nosotros consideramos que es bueno y lo que nosotros consideramos que es malo. ¿Ya? Recordemos que a medida que va avanzando la cultura, el concepto de bien y de mal va cambiando. Lo que hoy en día nosotros consideramos como algo malo, en algunas épocas era bastante aceptado. ¿M? Era bastante aceptado. Y lo que nosotros hoy día aceptamos, en otros tiempos fue considerado algo sumamente malo. Entonces, el concepto de bien y mal va cambiando, ¿ya? Con la sociedad, va cambiando a medida que evoluciona
que evoluciona la sociedad, estos conceptos se van mezclando, van cambiando, ¿cierto? Eh, entonces, la idea es que jamás entendamos el concepto de bien y de mal de una manera social o de una manera moral. Hay que entender estos dos conceptos, el concepto de bien y de mal, siempre de manera espiritual. ¿M? Por lo mismo que les vengo diciendo, si vemos el concepto de bien y mal en un sentido moral, ¿m? Vamos a ver que este sentido va cambiando a medida que la cultura va evolucionando. ¿M? Antiguamente la gente llevaba a sus niños o llevaba a los más jóvenes al coliseo a ver gente matando a otra. Lo que hoy en día sería muy mal visto, claramente. ¿Mm? Un hombre podía tener muchas mujeres y una mujer no podía tener más de un hombre. ¿Mm? Era una sociedad sumamente machista. Me estoy refiriendo 1000, 2000 años atrás. ¿Mm? Y era considerado algo bueno. Hoy en día ya no. Entonces los conceptos de bien y mal van cambiando completamente. Entonces, cuando vemos en las escrituras y hablar acerca del concepto del bien y del mal, hay que entenderlo de manera espiritual. Y cuando lo entendemos de forma espiritual, ahí entendemos de que no cambia. Lo que Dios considera malo y lo que Dios considera bueno, eso no cambia jamás. Entonces, ¿de dónde viene esta historia? Esta historia viene, se remonta, ¿cierto?, a la historia de Edén y del árbol. Y mucha gente, al leer el Génesis, al leer los primeros capítulos, mucha gente piensa que el Génesis es la historia de cómo el hombre, ¿cierto?, es puesto en el paraíso y el hombre pierde el paraíso a causa de la tentación de Eva. ¿M? Y que el resto de la Biblia, ¿cierto?, se trata de cómo el hombre vuelve a recuperar este paraíso a través de Cristo. Pero eso la verdad es que genera esa visión tan superficial, genera un problema, porque nos estamos centrando en la figura del hombre, esa figura de que el hombre fue puesto en el paraíso, entre comillas, ¿cierto? Que es lo que mucha gente dice, ¿no? Que Adán perdió el paraíso, es, eh, es una vista muy superficial y muy antropocéntrica, porque está centrada en el hombre, está centrada en el ser. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Que nos saca un poco de la visión cristocéntrica que debiese tener las escrituras, donde entendemos de que todo fue creado por Dios, perdón, todo fue creado por el Hijo y para el Hijo, ¿cierto? Si vemos Juan 5:39 dice que todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. ¿Mm? Todo se engloba en Jesús. Jesús es aquí el protagonista de esto. Entonces cuando vemos la historia del Génesis y lo resolvemos de manera muy simple y entendemos, decimos, no, que el Génesis es la historia de cómo Dios crea a Adán y a Adán lo pone en el paraíso y lo pierde. Esa es una visión muy antropocéntrica y muy simplista. Eh, y segundo, mucha gente habla de del paraíso, cuando en realidad era un jardín, era un lugar, ¿cierto?, cerrado, eh, que tenía más la idea de un jardín. Hay que entender que el paraíso, ¿cierto?, no es Edén. Edén es parte de la creación y toda la creación, desde que el Señor la origina, ya tiene una fecha límite, tiene una fecha en donde hasta aquí nomás va a llegar. ¿Mm? Dios establece que la creación tiene un inicio y tiene un fin. En algún momento va a ser destruida toda la creación, incluyendo, ¿cierto?, Edén, Edén como lugar físico. El paraíso es un lugar espiritual del que nos habla la Escritura, que los cristianos vamos a llegar allá, los hijos de Dios, los redimidos, van a llegar a ese lugar, que es el lugar cuando el Señor dijo, ¿cierto?, voy delante a prepararles morada. Ahí se está refiriendo al paraíso. ¿M? Entonces, no hay que caer en la simplicidad de ver el Génesis, ¿ya?, específicamente Génesis 3, del 1 al 3, del capítulo 1 al capítulo 3, como la historia de Adán perdiendo el huerto y el resto de la Biblia, el hombre intentando recuperar esa posición. ¿Ya? Hay que entender de que esto es mucho más profundo, ¿ya? Es bastante más profundo, y hay que entender de que los seres espirituales se relacionan con Dios a través de mandamientos. Adán era distinto al resto de toda la humanidad porque Dios los crea como un ser viviente. Adán pasa a ser un ser viviente, una persona con espíritu, ¿cierto? Y viene a ser el primero. Viene a ser el primero. Eva no nace
de personas, ¿cierto? No nace de un hombre y mujer. La concepción de Eva fue distinta a la concepción de Adán. Adán nace como una persona común y corriente y Dios toma a esa persona y la pone en el huerto y sopla sobre ella aliento de vida. ¿Mm? Pero el nacimiento de Eva es un nacimiento completamente especial. ¿Por qué? Porque Dios la crea, la toma de Adán. ¿Mm? Y crea a Eva. Entonces Eva sí que era distinta a todas las mujeres que estaban. ¿Mm? Era distinta, primera persona que nace de esa forma. Y por lo tanto, al salir de Adán, hecho ya un ser viviente, Eva hereda el espíritu de Adán. ¿Mm? Asimismo, los hijos que fueron teniendo fueron heredando este espíritu, ¿cierto? Que Dios pone en Adán. ¿Mm? De hecho, Génesis 5 dice, en un momento dice, y llamó el nombre de ellos Adán. De ellos, refiriéndose al árbol genealógico de Adán y Eva. ¿Mm? Indicando de que de esa forma iba a llamar al espíritu que había puesto en todos ellos, ¿cierto? El espíritu de Adán comienza a ramificarse. A medida que empiezan a tener hijos, ¿cierto? Se comienza a ramificar, ¿m?, por toda su descendencia. El asunto es que este espíritu, ya, el hombre, al ser un ser viviente, tiene que relacionarse con Dios, que esa es la característica principal que tiene un ser viviente. Al igual que los ángeles, Dios se relaciona con los seres espirituales a través de mandamientos. ¿Mm? A los ángeles tenían mandamiento y hubo uno por ahí, ¿cierto?, que desafió el orden que Dios había establecido. ¿Mm? Dios había asignado tareas para cada uno de los ángeles, ¿cierto? Y hubo uno que no estuvo de acuerdo y sabemos, ¿cierto?, que fue lo que le ocurrió. En el caso de Adán, Dios lo forma un ser viviente, saca a Eva y Dios le da un mandamiento. ¿Mm? Y le dice, de todos los árboles, ¿cierto?, puedes comer. Hasta ahí, ok, esa era algo que él podía hacer, no había mandamiento en esa primera parte del versículo. No había mandamiento. Luego viene el mandamiento cuando le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. Ese está prohibido. ¿Mm? Y ahí se establece una relación. ¿Ya? ¿Qué relación? Es la relación de te obedezco o no te obedezco. ¿Mm? Y enseguida Dios le da la sentencia. Le dice, porque el día en que de él comas, ciertamente morirás. ¿Se acuerdan del concepto de libertad que hablábamos hace unas semanas atrás? De que una persona es libre cuando puede escoger un camino u otro sabiendo las consecuencias. Dios le dio a Adán libertad. Le dio un mandamiento, le dijo, no lo comas. Ojo, que él podía comer, ¿cierto? Pero Dios le dijo, no lo comas, porque si comes, le dio el final. ¿Mm? Ciertamente morirás. Entonces Adán en ese momento estaba libre. ¿Por qué? Porque podía escoger un camino u otro, pero sabía el resultado final de cada uno de esos caminos. ¿Mm? Y ahí es donde obviamente pasó lo que todos conocemos, ¿cierto? Diablo tienta a Eva, come Eva y no ocurre nada de momento, ¿cierto? Aquí el problema fue cuando comió Adán. ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué, cierto? Vemos con Adán, cuando le ocurre a Adán esto, es donde queda la escoba, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes? Porque el mandamiento fue dado a Adán, no a Eva. Exactamente. Y otro tema, que Adán es el origen espiritual. ¿Mm? Adán es el que ramifica el espíritu. Si hubiese comido solamente Eva, Dios se le puede haber dicho, oye, que me quedan más costillas, ¿por qué no me sacáis otra y sigo armando otra genealogía buena, correcta? ¿Mm? Entonces, todavía había esperanza, ¿ya? Había esperanza. Pero, bueno, y aquí es donde está aquí es donde hay unas diferencias teológicas importantes sobre qué fue lo que motivó a Adán a comer. ¿Mm? Algunos dicen ignorancia, ¿no? Que pecó por ignorancia. Yo no sé si habrá pecado por ignorancia, porque él sabía lo que iba a pasar, po. ¿Mm? Él sabía lo que iba a pasar. De hecho, yo creo que Eva seguramente pecó por ignorancia. ¿Mm? Porque el diablo le engañó, le dijo, no, no van a morir. Le hizo confundir la vida espiritual, que fue también algo que vimos hace poco, ¿cierto? Con la vida física. Le dijo, no, no vaya a morir. No van a morir. Le hizo confundir la vida espiritual de la que Dios hablaba con ese mandamiento de la vida física. Efectivamente, físicamente no iba a morir, pero espiritualmente sí. Entonces, Eva, según mi visión, y no espero que la compartan, yo creo que Eva peca por ignorancia. ¿Mm? El diablo la confundió.
Pero Adán, ¿qué pasa con Adán que la tenía más clara? ¿Mm? Lo que yo creo personalmente es que Adán peca por afecto, para no quedarse solo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque había una relación ahí. ¿Mm? Entonces era, ¿qué va a pasar? Dios va a llegar y la va a echar de aquí y me voy a quedar solo. Y ella va a quedar afuera del huerto sola. Hasta aquí llegó esto. ¿Mm? Y el ser humano, cuando se enamora, es, creo yo, que de toda la creación, el ser que se vuelve más irracional al momento. Nos jactamos de nuestro cerebro, ¿cierto? Superior al resto de los animales, pero en el momento en que se enamora, fue. Entonces hay algunas corrientes teológicas que dicen eso, dice que Adán pecó por afecto, sabiendo, a sabiendas de lo que iba a pasar. ¿Mm? Igual cuando llegó Dios le echó la culpa así, oye, la mujer que me diste. En realidad no le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. ¿Mm? Porque la mujer que tú me diste fue la que me tentó. Y, y bueno, en el momento de morir Adán espiritualmente, ¿cierto? Esto se hereda enseguida en sus hijos. Los hijos nacen con el mismo espíritu, pero ya ese espíritu venía seco, venía sin vida espiritual. Entonces, el ser humano ahí es donde cae en la desesperanza completa y que nosotros sabemos ya, ¿cierto? Que viene el segundo Adán. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos esta historia, ¿cierto? No debemos centrarnos solamente en Adán. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de Cristo aquí? Porque muchas veces leemos esta historia y solamente vemos a Adán y no nos fijamos en el trasfondo que hay en esto. ¿Mm? Esta historia tiene que ser entendida desde un punto de vista eh, cristológico, ¿ya? Entonces, para entender bien este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, primero tenemos que entender lo que veníamos hablando, ¿cierto? Que se debe entender el bien y el mal como la vida y la muerte en sentido espiritual, ¿ya? Y segundo es que la historia tiene que entenderse con un sentido cristológico. ¿Mm? ¿Y por qué un sentido cristológico? Alguno podría preguntarse qué tiene que ver Cristo acá. ¿Mm? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en ese momento? ¿Mm? Se encuentra Dios con la escena, con la escenita del día, ¿cierto? Los dos habían comido y la serpiente por ahí intentando hacerse la loca. ¿Mm? Se vio el programa completo, se habían juntado, se juntaron ahí todos los seres espirituales, Dios, un ángel caído y el ser humano. ¿Mm? Eh, los tapó, ¿cierto? Los vistió. Adán se acusa solo cuando ve que está desnudo y los ve ahí que se estaban tapando. Algo pasa aquí. Este hombre, ¿cierto? Es distinto a como lo dejé. ¿Mm? Y, y cuando se da cuenta lo que había pasado, lo primero que hace Dios es lanzar una profecía mesiánica. ¿Mm? Lanza ahí la primera profecía del Mesías. Y le dice a la serpiente, ¿cierto? Le dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. ¿Mm? Tú le herirás el talón y ella te pisará la cabeza. ¿Mm? Entonces, crea ahí la primera profecía mesiánica. Y por primera vez ahí es donde el diablo debió haber dicho, uy. Eso quiere decir que o sea, un hijo de una mujer va a ser mi enemigo. Y ahí es donde debe haber entrado. ¿A qué se refiere con esto? ¿Mm? ¿A qué se refiere? Y ahí lanza, es la primera profecía de Jesús. Y Dios la lanza enseguida. Y aquí es donde muchos piensan de que este evento que ocurre pilló a Dios desprevenido. ¿Mm? Muchos piensan de que Dios crea, ¿cierto?, a Adán y Eva con la intención de que formaran ahí una vida perfecta y que cuando Adán cae, Dios dijo, chuta, se me echó a perder todo el plan. ¿Mm? Pero Dios jamás en toda la historia, en toda la línea de tiempo del ser humano, ha dicho, se me jodió el plan. ¿Mm? Todo es parte de un gran plan. ¿Ya? Y aquí había un plan que lo hemos visto, ¿cierto? Cuando vemos las tres voluntades de Dios, que ya lo hemos tocado en módulos anteriores, eh, Dios quiere enviar al ser humano, perdón, a Cristo. ¿Mm? Había que jugar al diablo, ¿cierto? Había que jugar al diablo eh, por lo que había hecho. Entonces Dios ya tenía el panorama hecho. ¿Mm? Entonces este fruto del conocimiento del bien y del mal es el camino, ¿ya? Es la puerta que se abre para que venga el Hijo de Dios. El momento en que Adán la come, ¿cierto? En el momento en que Adán la come, ¿cierto? Se abre una puerta, se abre una brecha. ¿Mm? Y esa puerta es la que aprovecha Dios para enviar
a su Hijo único. Entonces, este fruto manifiesta al Hijo de Dios. Leamos el versículo de nuevo. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios en este momento restringe, ¿cierto? Restringe el árbol de la vida al ser humano, ¿cierto? Entendiendo de que el ser humano, la única forma de vivir va a ser a través de Jesús. Entonces Dios ya había determinado en la eternidad, ¿cierto? En la eternidad que uno de ellos, ¿cierto? Me refiero a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno de ellos iba a experimentar la muerte. ¿Mm? Entonces es la brecha que se abre. ¿Mm? Es la brecha que se abre y se suma una nueva voluntad en ese momento. ¿Ya? Cuando hablamos de tres voluntades siempre hablamos de que la primera voluntad con respecto a la venida del Señor es el glorificar al Padre. El Señor dice, ¿cierto?, que viene para glorificar al Padre. El Padre mayor es que yo. Si Él me dice que vaya, yo voy. De esa forma, viniendo y haciéndose hombre, es que Jesús demuestra de que el Padre es más grande que Él. La segunda es jugar al diablo. Jugar al diablo, que hasta el momento no se había juzgado. Y este evento provoca una tercera voluntad, que es la salvación del ser humano. Todo se resuelve en un solo acto, en un solo hecho. El diablo creyó en ese momento, ¿cierto?, viendo el panorama que tenía, ¿cierto?, que había ganado. Dijo, oye, bajé al ser humano. El ser humano llegó en un podio y lo bajé. Bajó a mi terreno, lo bajé de una. Lo bajé, la hice, gané. Con lo que no contaba es que Dios ve mucho más desde arriba. Dios ve el panorama completo. El diablo es limitado en cuanto a su visión. El ser humano es limitado. Los ángeles quizás tienen una visión mayor porque ven en el mundo espiritual, pero sigue siendo limitado frente a Dios. Dios vio el panorama completo y lo que el diablo desconocía en ese momento es que ese evento, ¿cierto?, con ese evento el diablo se estaba disparando pero en sus propios pies. Solito abrió una puerta para que viniese el Hijo de Dios a juzgarlo. Porque en el momento de matar al espíritu del hombre, ¿cierto?, pasa a ser él el que tiene el imperio de la muerte, ¿cierto? Él tiene ahí el dominio de la muerte del ser humano, tiene el poder de la muerte del ser humano porque él lo provocó. El Señor al venir, ¿cierto?, al venir desde un ser humano, pasa enseguida el diablo a matar a un inocente. Hasta el momento recordemos que el diablo solamente había hecho uso de su libre albedrío, por lo tanto no había sido juzgado. Donde le llega la condenación, ¿cierto?, es por lo que le hizo al Hijo de Dios. Entonces desde ahí en adelante es donde parte la travesía del diablo por matar cabros chicos. Y así vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también vemos matanza de niños, matanzas masivas, por el miedo que tenía el diablo, ¿cierto?, de cuando viniera el Mesías. Y casi que le achuntó a la fecha, ¿cierto? Le achuntó a la fecha cuando vio las señales y vio que era todo clarito, más clarito que el agua. Empezó a matar a todos los niños de Jerusalén y no contaba con que el Señor iba a poner un ángel que iba a guiar a Jesús. Si el ángel no se le aparece a José, Jesús muere en una de esas redadas que planificaba. Sabemos espiritualmente que lo hacía el diablo. Entonces, entendámoslo de esa forma, haciendo un paralelismo ahora entre ambos árboles que se encuentran en este lugar. Tenemos de que el árbol de la ciencia del bien y del mal, en primer lugar, ¿cierto?, es la experiencia de la vida y la muerte. Además, el estar ahí en el huerto sirve, ¿cierto?, como mandamiento para Adán, para relacionarse con Dios. Había un mandamiento. Ojo, que este mandamiento no existía con el árbol de la vida. Dios solamente le prohibió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tercero, este árbol nos sirve como anuncio de la obra del Hijo de Dios. Nos sirve para anunciar la obra del Hijo de Dios. En el momento de Adán comer de este árbol, se hace necesaria absolutamente para el ser humano, ¿cierto?, la venida del Hijo de Dios, la venida de un segundo Adán que arregle este problema. El ser humano hasta ese momento quedó completamente en desesperanza. Pero Dios enseguida mandó la solución, enseguida mandó una profecía mesiánica diciendo que no iba a dejar solo al ser humano.
Y el árbol de la vida, por otro lado, ¿cierto? Hay que entender siempre cuando hablamos de vida, vida en el reino del cielo. Segundo, que está preparada para el hombre por gracia. ¿Mm? Así como estaba, ojo, que este árbol estaba en el huerto y estaba a llegar y tomar, no había ningún mandamiento. ¿Mm? No había ningún mandamiento. Sí, una vez de que el hombre come del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Dios restringe este árbol. ¿Mm? Restringe, ¿cierto? Escondió su ubicación, ¿cierto? Le puso ahí unos ángeles que lo custodiaran. ¿Mm? ¿Por qué? Porque está preparado por gracia. ¿Mm? Está preparado por gracia, no puede ser tomado por obra. Y segundo es el anuncio de la obra del Hijo de Dios, la salvación. ¿Mm? Esa es la figura de ambos árboles que acompañaban el huerto. Entonces, frente a esto nos encontramos a un primer Adán y un postrer Adán. ¿Mm? Se relacionan, están relacionadísimos. Yo recuerdo que me hice un caldo de cabeza cuando recién me convertí, no entendía la figura del segundo Adán. Yo decía, pero ¿por qué se le compara con Adán si son dos cosas completamente distintas? Y efectivamente hay una relación sumamente fuerte entre uno y otro. Entonces, cuando vemos el fruto del conocimiento del bien y del mal, vemos enseguida la voluntad de Dios que indica el camino que el Hijo debe tomar para experimentar la muerte. Adán, en el momento de comer del fruto, abre esta puerta por la que viene el Hijo de Dios a experimentar la muerte, que es el hecho, sin duda alguna, es el hecho más significativo en toda la historia del ser humano, el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y que haya experimentado la muerte. Para Dios, imagínense lo que es para Dios experimentar la muerte, Dios alguien que no puede morir. Entonces, este fruto, ¿ya? Este fruto significa la muerte y también la resurrección. ¿Mm? El Señor, al degustar la muerte, pero sin absolutamente ningún pecado, ¿cierto? Resucita. Resucita. El Señor lo resucita y de esa forma vence a la muerte. ¿Mm? Se entró directamente el Señor en el ring del diablo y le ganó ahí. Le ganó en su propia ley. ¿Mm? En términos paulinos diríamos que derrota por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Mm? O sea, tomó la mayor arma que tiene el diablo y con esa misma arma destruye su obra. ¿Mm? De esa manera, ¿cierto? No queda ninguna duda, ¿cierto? Ninguna duda del poder de Dios, ¿cierto? Que toma el arma más poderosa que tiene el enemigo, ¿cierto? Y destruye con esa misma arma su imperio. ¿Mm? Entonces, Adán, el primer Adán, es quien abre la puerta para el Hijo de Dios. Es el camino. Adán es un camino para que venga el Hijo de Dios. ¿Mm? Por eso es que Dios tomó a uno del huerto, ¿cierto? Y lo convirtió en un ser espiritual. Perfectamente Dios pudo haber dejado a la humanidad como con cuerpo y alma nomás, sin ser un ser espiritual, y esperar que se desarrolle, ¿cierto? Toda la sociedad. ¿Mm? Se hubiese desarrollado de la misma forma. ¿Mm? Se hubiese desarrollado de la misma forma. De hecho, cuando Adán sale del huerto y cuando ocurre lo de Caín y Abel y Caín sale exiliado, Caín va y construye una ciudad. Dice que va y construye. Por lo tanto, el ser humano ya tenía técnicas de construcción y ya era sedentario. Eso quiere decir de que desde Jes- fácilmente eso ya ocurrió en la época de los metales. O sea, ocurrieron, ya la sociedad había evolucionado bastante. ¿Mm? Ya no había hombres de las cavernas en ese tiempo, en el tiempo de Caín. Por lo tanto, eh, si Dios no hubiese tomado a uno y lo hubiese hecho un ser viviente, a lo mejor la sociedad hubiese seguido evolucionando. ¿Mm? Pero ¿por qué crear un ser viviente? ¿Por qué Dios toma a uno y crea a uno especial al resto? Y lo crea un ser espiritual. Porque ya tenía la idea de enviar por ahí a su hijo. Su hijo tenía que mandarlo a través de un ser espiritual. ¿Mm? Por eso es que Dios no dejó desarrollándose a la humanidad así, sin espíritu. Y de hecho, cuando vio en un momento, ¿cierto?, que los hijos de Dios se estaban mezclando con los hijos de los hombres, que ese versículo ya sabemos de que no se refiere a ángeles, ¿cierto?, teniendo relaciones sexuales con humanos, sino que se refiere, ¿cierto?, a la genealogía de Adán, ¿cierto?, mezclándose con las personas que no tenían espíritu. Y cuando empezaron a cruzarse en un momento, Dios dijo, "Oye, aquí el espíritu que yo le puse en Adán está en riesgo. ¿Por qué? Porque se están mezclando, ¿cierto? Y se va a perder en algún momento esta genealogía. Y por eso es que toma a Noé y barre con todo el resto.
Y deja a Noé y su familia, para que desde ahí, ¿cierto?, pudieran comenzar a desarrollar más ciudades, ¿cierto?, todos con espíritu. ¿Mm? Por eso toma esa decisión. En un momento vio en riesgo su ser espiritual. ¿Mm? Entonces, Adán abre esta puerta. Dios crea en Adán un ser espiritual porque ya tenía la idea de que viniese a través de él el Hijo de Dios. Entonces hay una conexión muy fuerte entre Adán y Jesús. ¿Mm? Hay una conexión muy fuerte. Incluso alguno puede decir, si Adán no hubiese pecado, ¿hubiese venido el Señor de todas formas? ¿Mm? Sí, exactamente, ¿cierto? Veo ahí a Paula sintiendo con la cabeza. Efectivamente, si no viene, aún así había que jugar al diablo y había que venir a retomar la herencia. ¿Mm? Claro, no habría que salvar al ser humano, ¿cierto? Pero las otras voluntades había que cumplirlas igual. Por eso Dios los crea a Adán como ser viviente, porque desde ese momento ya está pensando en venir su hijo. Lo que ocurrió con el fruto, ¿cierto?, es que el hombre pasó a necesitar también del Señor. ¿Mm? Exactamente, como dice la Domi ahí en el chat, ¿cierto? Por la descendencia espiritual. Tenía que venir por su descendencia. Entonces, eh, en el momento en que Adán cae, ¿cierto? Se suma una nueva tarea, ¿cierto?, que la carga el Hijo de Dios. ¿Mm? Se suma. Pero entendamos, ¿cierto?, de que primer Adán, ¿cierto?, abre esta puerta, abre este camino y el Hijo de Dios viene como el postrer Adán, ¿cierto? Y que dentro de todo lo que hace, ¿cierto? Dentro de todo lo que hace, le toca experimentar, para poder salvar al primer Adán, le toca experimentar la peor de las muertes. ¿Mm? Y eso lo sufrió únicamente para poder salvar a ese primer Adán. Que ese espíritu que en un momento ahí quedó muerto, quedó alejado de Dios, pudiese vivificarse, pudiese volver a tener vida, pudiese volver a tener relación con Dios. Eh, entonces, eh, dice Génesis 2, 16, 17, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, y como les indico ahí en verde, ahí está el mandamiento, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la segunda parte es donde se aloja el mandamiento. Y muchos podríamos pensar, ¿ya? Podríamos pensar de que Dios le da este mandamiento para castigar al hombre. Dios jamás da un mandamiento para castigar al hombre. ¿Mm? Todo lo contrario, le da un mandamiento para que nos aferremos a él y podamos tener vida. ¿Mm? Esa es la idea del mandamiento. ¿Mm? La idea del mandamiento que Dios le dio a Adán, que tampoco era tan complejo, era simplemente no comer de un árbol, tenía 1000 para comer y no tenía que comer de uno, ya con eso, ¿cierto? Ya con ese mandamiento había una buena relación. ¿Mm? Entonces Dios se relaciona con su creación a través de mandamientos. ¿Mm? De esa forma no se puede, o sea, sin mandamientos, perdón, no se puede llevar una vida de fe, ¿ya? La vida de fe precisamente consiste en eso, en que Dios haga su voluntad aun cuando esa voluntad vaya en contra de la mía. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor porque haga su voluntad, lo que estamos diciendo es esto, es Señor, permíteme cumplir con tu mandamiento, independiente de que yo quiera otra cosa. Independiente de que yo quiera ir para acá, si tú me dices que vaya para otro lado, voy a ir por tu lado. Entonces, orar a Dios sin tener esta intención de renunciar a mí mismo por el Señor es un poco hipócrita, porque es al final buscar a Dios como un simple proveedor de cosas. ¿Mm? Y eso pasa con muchas personas cuya vida de fe se basa solamente en la necesidad que tienen puntual de Dios. ¿Ya? No sé si les ha pasado conocer gente que se relaciona a Dios de esa forma. Ya se acerca a Dios porque tiene una necesidad puntual que quieren que Dios se la solucione. Una enfermedad o están pasando por algún mal momento económico. ¿Y qué pasa? Que su relación con Dios depende de cómo vaya ese asunto puntual. ¿Mm? Estoy sin pega, busco a Dios, busco a Dios, busco a Dios. Y mi relación con Dios se basa en la oración que hago para pillar pega. ¿Mm? ¿Qué pasa? Pillo pega, al mes después me alejé. Me echan, vuelvo a pedir de nuevo, ¿cierto? Vuelvo a la iglesia. O una enfermedad. ¿Mm?
Gente ora por la enfermedad. No estoy diciendo que orar por la enfermedad ni por pega sea malo, para nada, pero no es el centro de la relación. La relación con Dios se basa precisamente en una relación espiritual, de que Dios tiene que hacer su voluntad en mi vida. Entonces, cuando yo oro a Dios sin tener este concepto claro, lo estoy viendo a Dios solamente como un simple proveedor de algo que necesito en el momento. ¿M? Y que por lo general es algo terrenal. Una enfermedad, un trabajo, algún familiar se enfermó, qué sé yo. Llegar a fin de mes para pagar todas las cuentas. Quiero quedar en una cierta universidad. Quiero que Dios me cumpla el deseo de ir a tal lugar. Me enamoré de alguien, quiero orar por esa persona. Algo puntual. ¿Mm? Esa es una relación de Dios muy superficial y que no está basada en la fe. Y una relación con Dios no basada en la fe no es una relación propiamente tal. ¿Mm? Es creer solamente en Dios pero no verlo como mi Salvador. ¿Mm? Y eso es peligroso, es peligroso. Entonces, la relación con Dios debiese ser más allá. Debiese ser, de hecho, el Señor lo enseña, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, lo que está diciendo el Señor ahí es, Señor, así como tu voluntad se respeta completamente en los cielos, que así también se haga en la tierra. Y el Señor lo ejemplificó, pero completamente, cuando estaba a puerta, ¿cierto?, de ser arrestado. Ahí en Getsemaní, diciéndole, Señor, no quiero que me arresten, no quiero ir y que me peguen porque no soy masoquista, nadie disfruta de eso. ¿Mm? Y le dijo, le oró, Señor, por favor, si puedes, que pase de mí esta copa. No quiero beber de esto. ¿Quién querría, por favor? ¿No? Seríamos hipócritas si dijéramos, no, Señor, yo quiero pasar. No, nadie, en su sano juicio, ¿cierto?, querría pasar por eso. Pero la diferencia está en la última parte de su oración, que le dijo, pero Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Mm? Y el Señor no lo libró, no le sacó la copa, ¿cierto? Y el Señor la bebió. ¿Mm? Esa es un ejemplo tremendo de relación con Dios. Dios se relaciona con mandamientos, ¿cierto? Dios da un mandato y nosotros lo cumplimos, ¿ya? Y de esa forma nosotros estamos diciendo de que la voluntad de Dios es más importante para nosotros que nuestra propia voluntad. ¿Mm? Y que al final siempre es un ganar-ganar, porque al final siempre nuestra voluntad al lado de la voluntad de Dios es nada, pues es súper superficial nuestra voluntad. Po. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es perfecta, siempre nos va a llevar por un buen camino. Nuestra voluntad no nos asegura que nos vamos a ir por un buen camino. La de Dios sí. Pero aún así tenemos una voluntad, vivimos en la carne y el Señor también lo entiende. Vivimos en la carne y la voluntad de la carne es contra el Espíritu. Así que Dios se relaciona con los seres humanos por mandamiento. Lo entregó en el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando ya se establece como pueblo, Dios le entrega una lista con 10 mandamientos para que el pueblo los cumpla. No fueron capaces de cumplirlos todos, pero Dios les dio ahí un sistema de sacrificios para que pudiesen remediar cuando no podían cumplir con esos mandamientos, porque igual estaban difíciles. De hecho, como dato anecdótico, esta imagen de esta piedra que está acá, ¿saben qué es lo que es? ¿La habían visto antes? Esta imagen de esta piedra cuadrada. Son los mandamientos. Exactamente, son 9 de los 10 mandamientos, pero este que está aquí no son los originales, ¿eh? La piedra originales no están, no existen, pero son las más antiguas, porque obviamente se replicaban muchas veces y estas son las más antiguas que se han encontrado, la más cercana a la original. Y esta, que es un tesoro israelí, la subastaron por la módica suma de $850.000. Que son como 600.000 millones de pesos aproximadamente. Te encargo. Y la persona que la compró un privado, imagino quién habrá sido, no quiso decir quién era, así que no se sabe quién la compró. Y la única cláusula que había es que tenía que ser puesta en algún museo porque es un patrimonio de la humanidad. ¿Cachai? Comprarte. Igual si hubiese tenido toda esa plata, igual la compro. Igual tremendo tener ahí un muy cercano al original. No es el original, pero está ahí cerquita. Pero bien, carita la piedra.
Entonces, sin mandamientos no podemos relacionarnos con Dios. eh, Así que esa es la forma en la que Dios se relaciona con los seres humanos. ¿M? Entonces, cuando Dios le dice a Adán, porque del día que de él comieres ciertamente morirás, no se está refiriendo solamente a Adán, solamente a la persona, se estaba refiriendo al espíritu del hombre completamente, a toda la descendencia de Abraham se estaba refiriendo, y eso incluye al Hijo del Hombre. ¿Mm? Entonces ya con eso el Señor está anunciando de que el Hijo del Hombre iba a morir. ¿Mm? Esa es la relación estrecha que hay entre Adán y Jesús. Ya al decir, ¿cierto?, de que el día que de él comieras, ciertamente morirás, lo está diciendo a él y a todos quienes siguen después. Y como ya el Señor tenía la idea de enviar a Jesús a través de Adán, ¿cierto? Le está diciendo, muy en el fondo, ¿cierto?, que en el momento que de él comas, ¿cierto?, vas a morir tú y el segundo Adán va a tener que experimentar la muerte. ¿Mm? Adán come, ¿cierto? Y en ese momento el Señor sabe, voy a tener que salvar a ellos, ¿cómo? Por medio de la muerte. Entonces hay una relación muy estrecha entre el primer Adán y el segundo. ¿Mm? El primero, ¿cierto?, que bloqueó la relación que había entre Dios y el hombre, y el segundo que abre directamente el camino para poder llegar a Él sin ningún intermediario, que es lo mejor que hay. Ya no hay ningún intermediario. Hoy día podemos, en el momento y en el lugar que sea, ¿cierto?, hincar nuestras rodillas y orar directamente a nuestro Padre. ¿Mm? La relación más fantástica y más cercana que existe. Antiguamente el pueblo de Israel dependía, para que sus oraciones llegaban, dependían del ejercicio sacerdotal y dependían del sistema de sacrificios y dependían del sacrificio anual que se hacía por los pecados, para que ese año hubiese perdón. ¿Mm? Entonces, habían muchos intermediarios. El judío no podía, ¿cierto?, directamente comunicarse con Dios. ¿Mm? El Señor vino y hizo la relación perfecta. Tremendo privilegio que por Dios que nos va a pesar en los días postreros si no lo usamos. ¿Mm? Si no lo usamos ahí a diario, este privilegio que tenemos de poder hablar directamente con nuestro Padre. Entonces, toda la Biblia habla de la muerte y la resurrección del postrer Adán. Este postrer Adán es el protagonista de esto. Cuando veamos esta misma historia en el Génesis, ¿cierto?, veamos ahí el ejercicio y el trabajo del postrer Adán, ¿m? Que viene a solucionar y a llenarlo todo. Entonces, resumiendo, para ir concluyendo, eh, este árbol del conocimiento del bien y del mal es el medio por el cual el Hijo del Hombre experimenta la muerte y la resurrección. Segundo, es el mandato para que viviera el primer Adán. Y tres, es la relación eterna entre Dios y el hombre. ¿Mm? La relación entre Dios y el hombre se establece a través de este fruto. ¿Mm? Así nos establecemos nosotros con el Señor. Y ahora mucha gente podría pensar de que Dios, ¿cierto?, abandona a Adán, ¿cierto? Pero la verdad es que la historia bíblica muestra todo lo contrario. Siempre nos muestra un Dios que quiere salvar a todos. Y es ahí que puse este texto que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Dios es un Dios tremendo. Tenemos un Dios que está ahí muy pendiente de nosotros, que nos ama, que fue capaz de darlo todo, ¿cierto?, por nosotros. Que nunca nos quepa la duda de aquello. ¿Mm? Y algunos se podrá preguntar, pero ¿qué pasa con Adán? ¿Qué pasa con la gente? Siempre Dios dio la oportunidad de salvarse. Todos los seres humanos, nadie va a poder llegar delante de Dios y decir: a mí nadie me habló, no tuve ninguna forma. Dios a todos les da la oportunidad de salvación. Precisamente porque es el anhelo de Dios, de que todos se salven. Tenemos un Dios que nos amaba mucho, ¿cierto? Y que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cierto?, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿ya? Hagamos uso de eso y vivamos para Él siempre, ¿vale? Que se haga su voluntad en nosotros, ¿cierto?, por encima de la nuestra. Vamos a orar.
Digamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Señor. Te doy gracias por estos 5 módulos, Señor, que hemos completado. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, por mi vida y la vida de mis hermanos, que semana a semana se han ido conectando a este y a los otros módulos. Señor, te pido por ellos para que tú obres, Señor, profundamente en ellos, que el conocimiento, la sabiduría y el poder de tu palabra, Señor, descansen en ellos y de modo que tu nombre pueda ser glorificado, Señor, en el trabajo que ellos hagan por ti, Señor, que sean herramientas útiles, Señor, para tu reino en todo momento, Señor, que se involucren con tu obra y, Señor, que tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor. Te pido, Señor, por las necesidades, Señor, por el anhelo de sus corazones, Señor, para que tú seas cumpliendo el anhelo de sus corazones y, Señor, que ellos puedan vivir una vida de fe íntegra, llena, Señor, llena del gozo y llena del agradecimiento. Te damos muchas gracias, Señor, por estos 5 módulos, Señor, y te pedimos que los que vengan, Señor, traigan nueva revelación a nuestras vidas y que podamos, Señor, ir creciendo cada día más. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio de poder conocer tu palabra, Señor, y te damos gracias, Señor, por todos, Señor, las personas que han trabajado detrás de esto, las personas que han redactado los estudios, Señor, de modo que hoy en día podemos tener el material para poder, Señor, estudiarlo, Señor, y que podamos, Señor, de esa manera ir aprendiendo mucho más de ti, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguna duda, pregunta, consulta acerca del tema?